Conócete a ti mismo. Muchos problemas se pueden solucionar mediante una psicología acertada. Conócete a ti mismo. Un espacio radiofónico que te ayudará a conocer tu carácter y comprender mejor a los demás. Un nuevo encuentro en NS Radio para compartir Conócete a ti mismo. Los estamos acompañando como cada semana. En el control está Raúl García, quien les habla, Nelly Álvarez, aquí en el estudio y por supuesto acompañada de quien desarrolla cada uno de los temas que proponemos, la hermana María Esther García. ¿Qué tal, hermana? Bien, muy bien, gracias a Dios. Con ánimo para seguir en esta tarea. Pues si no me dijeras eso en el segundo programa de esta serie, pues apagamos la luz y nos vamos, ¿eh? Claro, ¿para qué la empezamos? Claro. Bueno, ¿por qué? Este es el segundo programa dedicado a lograr la paz interior. ¿Quién no la quiere y quién no la necesita en algún momento de la vida? Bueno, en el programa anterior comenzamos esta serie que tiene que ver con el comentario al libro La paz interior del padre Jacques Philippe, que ha escrito también La libertad interior, que los oyentes conocen porque lo hemos presentado en el programa Conócete a ti mismo, de la editorial Patmos. Y yo creo, hermana, que al tener en nuestras manos para este programa un libro que ya lleva 15 ediciones y que además con comentarios muy buenos, porque aquí tengo algunos, mira, decía una persona que es muy ameno, que lo recomienda vivamente, y fíjate qué bonito esto, hace fácil alcanzar lo que enuncia el título. Si te dicen eso, te hablan de la paz interior y que lo vas a alcanzar, pues es la mejor recomendación, Te anima, ¿verdad? Claro, por supuesto. Hermana, siendo este el segundo programa de esta serie sobre el libro La paz interior, como siempre lo hacemos, no falta ese pequeño resumen de manera que podamos hilar con lo preparado para el programa de hoy. Perfecto, Nelly. Claro que sí, porque puede ser que los oyentes, incluso aunque estuvieran en el primer programa, como dices tú, al ser solo el segundo, entrar en materia a veces cuesta. Sí. Y así lo hace el autor. Lo que nos estuvo enunciando él es la necesidad de la paz interior, que las enseñanzas que nos quiere dejar, y él dice que es el camino hacia la santidad, pasa por la paz interior. Hay una premisa o primer principio que él enuncia, que es sale en el Evangelio de San Juan, dice Jesús en el Sermón de la Cena: sin mí no podéis hacer nada. No dice no podéis hacer algunas cosas, sino que no podéis hacer nada. Y entonces, con esta premisa, él al desarrollarla, lo que nos hace caer en la cuenta es que mucha parte de la turbación que tenemos en nuestro interior en este camino a la santidad es porque creemos que las cosas dependen de nosotros. Creemos que somos nosotros los que tenemos que darle a Dios una serie de actividades, de penitencias, de oraciones, y que la santidad consiste como una especie de ir marcando cruces de obras que tenemos que hacer. Y nos ponemos unas metas que a veces incluso son insuperables para nosotros, y viene esa inquietud, ese desasosiego al ver que no las puedo alcanzar, o que si alcanzo pues tengo que ir a más, me comparo con otros en la vida espiritual, y todo esto crea mucho desasosiego. Y dice él precisamente, sienta este principio, que la vida espiritual depende de la apertura que tenemos nosotros a la actuación de Dios en nuestra vida. Y aquí comentábamos, tú me hacías algunas preguntas que también las plantea el autor, que si esto significa entonces una inercia o significa entonces que nos está haciendo una invitación a la pereza, y nada más lejos de la realidad. Nos invita a acción. Lo que pasa que a veces esta acción nos altera o nos, como digo, nos inquieta porque creemos que depende de nosotros. Entonces es una invitación a actuar, incluso con gran intensidad, pero aquí viene como este cambio de chip que tenemos que ir haciendo poco a poco, conforme vayamos desarrollando el libro, como decía esta lectora que recomienda el libro La paz interior. Conforme uno lo va leyendo, al principio, como digo, nos plantea estos principios y los asienta con argumentos, pero como uno tiene un chip tan cambiado, dice como, pero entonces en la vida espiritual a mí no me toca hacer nada.
¿Cómo es esto? ya. Si yo pensaba que no, que aquí la santidad es a fuerza de puños, de brazos y de sudor. Y entonces él nos va adentrando en cómo se tiene que ir haciendo todo esto. Y nos dice que, claro que sí hay que actuar y con gran intensidad, pero bajo el impulso del Espíritu Ya. Santo, Ujú. que es un espíritu de paz y de serenidad. Por lo tanto, la intensidad no tiene nada que ver con la precipitación, con el desasosiego, con la inquietud. En nuestra cabeza este chip está muy metido. Creemos que la intensidad es apretar los puños. Creemos que la Sí, intensidad sí, sí, es sí. lo que dicen en Colombia el afán, que se lo he escuchado a Ujú. muchos colombianos. Tengo afán, tengo afán. Es como voy con prisa. Y cuanta más cosas hago y si escucho que uno no debe perder el tiempo y debe aprovecharlo al máximo, creo ¿Para qué? que eso es entonces estar todo el tiempo con nervios y no tiene nada que ver la intensidad en las obras con la precipitación. Al contrario, es un gran obstáculo la precipitación porque no nos deja reflexionar y Claro. sobre todo porque no nos deja escuchar la voz de Dios en nuestro interior y saber entonces qué es lo que Él quiere que vayamos haciendo. Nos cuesta ir al ritmo de Dios, nos cuesta ir al ritmo de Dios y el tiempo lo marca Él, no nosotros. Estamos tan acostumbrados a pilotar nuestra vida, a ser los conductores de nuestra vida, que esto de ir de copiloto No me gusta. no nos gusta. Ujú. Y todo esto es lo que va a argumentar y desarrollar a lo largo del libro el padre Philippe con gran maestría. Es un gran maestro, por eso tiene ya 15 ediciones. Y, como digo, aunque al principio nos puede chocar ay, yo no lo voy a conseguir, ¿cómo es esto? Sigamos Claro, escuchando ya. con paciencia estos principios que él asienta en la primera parte de su libro Ujú. y lo iremos poco a poco asimilando y entendiendo, pidiéndole también al mismo Señor que, ya que Él es el Dios de la paz, que nos la haga entender, que nos la transmita la Virgen, Nuestra Señora de la Paz, que nos enseñe cuál es esa paz que es la que debe reinar en nuestra alma. Que ahora vamos a ir explicando cuál es esa no paz, dijéramos la paz como errónea que podemos Sí, a lo sí, mejor sí. plantearnos, irnos a un otro extremo. Ya sabemos que la paz no tiene nada que ver con la pereza, nos ha ido diciendo por ahora, ni con la inercia. Bueno, seguimos entonces en el comentario del libro. Alguien, además de pensar que esta paz interior nos invita a estar mirando el cielo todo el día y no hacer nada, también puede pensar alguien que buscar esta paz interior es un poquito egoísta. Ajá. Que mientras hay tanto sufrimiento y tanto dolor en el mundo, en la casa del vecino, en mi propia casa, en la humanidad, ¿verdad? En los otros países, nosotros busquemos una paz interior como que mi paz, esta, Claro. aquí en mi casita, con mis cositas y mi paz chiquitita, Claro. ¿verdad? Este es otro de los, dijéramos, argumentos que él asienta y que refuta esta posible malentendida paz que podríamos nosotros creer que es Ya. la que tenemos que conseguir. Dice el Señor que Él es el Dios de la paz, entonces eso, apaguemos toda noticia exterior, metámonos en nuestro rincón y entonces ahí consigo la paz, sin enterarme del dolor humano. Claro, ya. Entonces ahí, claro, dicen que ojos que no ven, corazón que no siente, pues ya he conseguido la paz interior. No tiene nada que ver ni la paz de la que nos habla el libro, ni la paz que habla el Evangelio, ni esa paz que dice Jesús, que nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no tiene nada que ver con la anulación de la sensibilidad. Que eso está muy extendido hoy. Está muy extendido, Sí. con la indiferencia fría que nos encierra en nosotros mismos y nos hace mirar solo nuestro ombligo, no tiene nada que ver. Al contrario, vamos a ver, conforme vayamos desarrollando las ideas de este libro, que precisamente la paz verdadera es el resultado natural del verdadero amor, de una auténtica sensibilidad ante el sufrimiento del prójimo. Jesús mismo fue modelo. Cuando ve a las multitudes y dice, me dan pena, me dan compasión, y su alma sufrió, Dios no es un tronco indiferente. Jesús, si uno lee el Evangelio, era todo menos insensible. Era absolutamente compasivo,
cercano a las necesidades de los demás, al dolor de las personas que estaban a su alrededor, la verdadera compasión, no solamente la de la grimita que no hace nada, la verdadera compasión. Porque además es que esta paz, precisamente la verdadera, no la falsa, no la malentendida, la verdadera, nos libera del egoísmo de nosotros mismos. Y liberándonos del egoísmo, que realmente es el frío, el egoísmo es el frío, es el que no quiere saber, es lo que hizo con este que bajaba hacia Jericó, el buen samaritano, la parábola del buen samaritano dice que el levita y el sacerdote toca ahí una palabra griega muy significativa, antipara erjomai. Dice, caramba, hermana. Es una palabra que al padre Molina le gustaba mucho utilizar y en los grandes exegetas, antipara erjomai, anti, todo lo contrario. Si el caído está aquí, yo me doy la vuelta y me voy dando un rodeo para no ver la necesidad del otro. Eso es lo que hace el egoísmo. Esta paz no tiene nada que ver con eso. Al contrario, aumenta, como nos libera de nuestro egoísmo, aumenta la sensibilidad hacia los demás y nos hace más disponibles, más entregados, más incluso vulnerables. No hay que tener miedo a la vulnerabilidad. El amor es vulnerable. Si no podría sentir... No nos afectaría, claro. No nos afectaría nada. Y el hombre precisamente que goza de la verdadera paz interior es el que puede ayudar eficazmente al prójimo, a su hermano. Justamente, ¿cómo voy a comunicar la paz a los demás si yo no la tengo? Y más en circunstancias en que la otra persona necesita, aunque sea mi silencio, claro. Y con mi paz interior puedo también transmitir mi silencio. A veces queremos ayudar a los demás, pero los revolvemos más porque lo mismo, queremos poner demasiado de nosotros mismos en esa ayuda. Yo te voy a ayudar, y a lo mejor lo que necesita esa persona, y es verdad que lo único que necesita esa persona y lo que necesitamos todos es acercarnos a Dios. Claro, y quizá justamente si yo le ofrezco mi paz, mi serenidad interior, fruto de un verdadero amor, de un verdadero olvido de mí mismo, entonces se la voy a poder comunicar al otro. ¿Cómo va a haber paz en las familias? ¿Cómo va a haber paz en la sociedad, en las personas entre ellas, si no hay la primera paz, que es la paz de los corazones? Nos dice aquí el autor, él nombra a un santo y dice una frase muy bonita: adquiere la paz interior y una multitud encontrará la salvación a tu lado. Luego nos está diciendo aquí el autor, fíjate qué bonito, que la paz es un gran principio de apostolado. Claro. Que si yo me uno a Dios y encuentro esa verdadera paz que da ese ponerme absolutamente en las manos de Dios y decirle, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Y Dios quiere muchas cosas para nosotros. Lo que pasa es que a veces nos da miedo decirle eso. Por eso la inquietud, ¿no? Exacto. Pero si viene esa paz de la disponibilidad interior absoluta, Señor, aquí me tienes. Y si lo que quieres es como la Madre Teresa de Calcuta, pobrecita, tuvo que salir de la congregación que ella amaba tanto para crear una congregación diferente, pues en la fe absoluta, que no sabía, o Abraham, sal de tu tierra. Claro. Esto es lo que a veces nos da miedo, pero si uno se pone en manos de Dios, entonces, entregado de esa manera es como voy a poder transmitir esa paz a los demás. Esta paz, obviamente, ya todos se estarán dando cuenta, es imposible sin una gran dosis de oración, porque tampoco la conseguimos a fuerza de brazos y de puños. Esta paz se consigue pidiéndole a la oración, conectando con Dios, preguntándole a Él qué desea de nosotros y, por otra parte, debe ser prioritario en nuestra vida espiritual y, sobre todo, como dice aquí el autor, para hacer bien a los demás, encontrar la paz interior. Porque si no, lo que transmitiré es lo que tengo, que es mis propias angustias, mis propias inquietudes, mi propio ruido interior. Por lo tanto, el bien no será tan grande. Yo lo que tengo que transmitir es a Dios, no a mí mismo. Y esto a veces en el apostolado se nos olvida. Exactamente. Bueno, es un trabajo que debemos ir haciendo. Como digo, en esta primera parte del libro, él asienta grandes principios
y a lo mejor pues chocan con nuestra manera de ver las cosas hasta ahora, quizá demasiado humanas, pero que por eso mismo nos hacen ver que no hemos logrado la verdadera paz. Es un camino posible para todos, así que abrámonos a estas explicaciones y pidamos que el Señor nos comunique esta paz. Hermana, creo que aquí es bueno recordar algo que comentaste antes, que a veces el compararnos con otras personas también nos quita la paz interior. Claro. Y esto estoy hablando a nivel espiritual. A veces pensamos que aquella persona, porque va a misa todos los días, es más santa de lo que yo he alcanzado, por ejemplo, ¿no? Pero es que el Señor a lo mejor le pide, y de hecho esa persona puede ir a misa todos los días y yo no puedo. ¿Pero por qué? Porque tengo que cumplir mi deber, que es mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero ya estoy preocupado porque aquel va 4 veces a misa más que yo. Y ahí claro. Y fíjate con una cosa que es de Dios, evidentemente. Va a misa, yo también voy, pero eso me está quitando. ¿Y de quién puede venir eso? El demonio es un experto en quitar la paz. Por eso decíamos en el último programa que hicimos, que era el primero de esta serie, que Dios es el Dios de la paz y todo lo que huele a inquietud huele a demonio, a su enemigo. Y fíjate que, como digo, estas metas normalmente las ponemos nosotros. A veces, esto le pasa mucho a los principiantes en la vida espiritual, leen un libro y ven que aquellos monjes del desierto que hacían tantos ayunos y comían cada 4 días solamente, etcétera, y uno dice, la santidad es esto. También dependiendo cómo sea yo. Por ejemplo, si una persona es muy somatotónica, es decir, que es muy activa, es muy de músculos, justamente va a poner la santidad en estas cosas externas. Y decía San Francisco de Sales, bueno, muy bien, harás primero un ayuno, después 2, después 3, y después harás 7, y después ¿qué harás? 8 ayunos. Es que se acaban los días de la semana. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos ayuno? Entonces después ya no comes y te mueres. Es decir, el demonio en esto ven que pone desequilibrio y hace poner la santidad, que no significa que el ayuno es buenísimo. Por supuesto. Buenísimo, pero... Sí, rectamente llevado, ordenado. Y bajo siempre la obediencia. Claro, la obediencia es la que nos pone equilibrio, nos da la paz, porque... tiene que ser otro el que juzgue qué es lo conveniente para mí, porque aquí entonces lo que hago es ayuno de pan y ayuno de mi propia voluntad, que es el mejor ayuno. Claro, ya. Pero eso porque Dios me lo está pidiendo a mí. Pero a otra persona a lo mejor le pide otra, y ahí es donde me perturbo. Ni puedo yo pensar que soy mejor de los demás porque hago 7 ayunos y este pobre tiene que comer 5 veces al día porque tiene una gastritis que no puede con ella. Claro, sí. Ni eso, porque es totalmente erróneo, ni pensar que soy menos que los demás porque yo no alcanzo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí, bajo un director espiritual, pues uno consigue también esa paz porque es la que da la obediencia, al saber que ahí voy a tener la voluntad de Dios, sino, como tú decías, el deber de Estado. Y saber que... Y tranquilos. Claro, no se trata tampoco de hacer nosotros, que tenemos que hacer cosas, pero siempre bajo la guía de Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? Porque dice él también en la Sagrada Escritura, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies, es lo que uso para poner los pies y apoyarme. ¿Qué templo podréis construir? Me dice el Señor. ¿Qué lugar para mi descanso? Todo esto es mío, todo lo hicieron mis manos. ¿Qué podéis darme los seres humanos? Y dice, en ese pondré mis ojos, en el humilde, en el que se sabe nada, en el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras, es decir, que sabe que Dios lo es todo y él nada y se pone a su servicio, ¿no? Y ese es el que encuentra la paz. Bueno, llegados a este momento, vamos a recordar el correo electrónico para que ustedes puedan ponerse en contacto con la hermana María Esther en el programa Conócete a ti mismo. El correo de la radio es el siguiente, nsebarcelona@nsradio.com. nsebarcelona@nsradio.com. Y estamos comentando en este segundo programa de esta nueva serie que hemos comenzado, La paz interior, del padre Jacques Philippe, de la editorial
Patmos. Es un libro muy chiquito y además tengo que decir, hermana, creo que todos, por ejemplo, el de la libertad interior también es así. Tiene una letra grande sí. y invita a leer, y además las personas que tienen miedo a los libros gordos, pues aquí tienen uno de 100 páginas que además les hará mucho bien y es muy práctico porque lo podemos llevar, por lo menos las señoras, en nuestro bolso, nuestra cartera, Sí, es un tamaño la mochila, relativamente pequeño. los jóvenes. Ujú. Bueno, seguimos comentando, hermana. Entonces, este libro, sigo poniendo, no digo obstáculos a la explicación, sino pensamientos de alguna persona que, Podría entender más de esta paz interior. Sí, o bueno, puede tener una duda, como por ejemplo que esta paz interior que todos necesitamos la vamos a tener cuando no haya ninguna lucha, cuando no haya ningún problema, y yo creo que eso será cuando estemos en la tumba. Eso iba a decir, a lo mejor hay algunos que tienen esta otra opinión de lo que es la paz, no que sea egoísta, no que invite a la pereza o a la inercia o a la insensibilidad, sino que creen que mientras tienen lucha contra sus defectos, contra las dificultades externas, contra las propias pasiones, no van a llegar a la santidad. Entonces piensan que la santidad es ausencia de combate, es decir, que cuando estén muertos. Claro, porque si no, es que porque es apenas nacemos ya estamos orando. Es el único momento donde no habrá combate, ¿no? Es el único momento en que les damos permiso para tirar la toalla medio segundo después de su muerte, ¿no? Porque ya ahí ya sí que ya no hay nada que hacer. No. Es verdad que estamos afirmando todo esto, pero vamos a comentar ahora otro principio que asienta muy bien el autor y que a algunos nos puede pasar, que cuando vemos la lucha contra nuestras pasiones y que caemos y que incluso nos viene a lo mejor una tentación, yo qué sé, de gula, de lujuria, de cólera, y nos asustamos. Y yo, con tantos años en la vida espiritual, y ahora me ha venido una tentación de este tipo. Claro. ¿Qué ha pasado conmigo? Y me escandalizo, me decepciono de mí mismo, me asusto. Y uno dice, ¿y qué esperabas de ti? Si es que esta vida es lucha, por lo tanto, cuidado, la paz no tiene nada que ver con la ausencia de lucha, al contrario. Hay muchas citas bíblicas en las que se ve que la vida cristiana es un combate. No solo un combate, es una lucha sin cuartel. Por ejemplo, ¿alguna hermana? Pues mira, recuerdo ahora el mismo Cristo también dice, no he venido a poner paz sino espada. Más clara imposible. ¿Cómo? En la propia familia, dice Jesús. Sí. Padres contra hijos, hijos contra padres. Por la fe, ¿no? También hay una en la carta a los Efesios donde dice, nos invita San Pablo a revestirnos de la armadura de Dios para luchar no contra la carne y la sangre, dice él, sino contra los principados y potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso. Se está refiriendo al demonio y a todos sus secuaces, y va diciendo en esta cita a los Efesios, que invito a conocer, va diciendo cómo nos podemos ir armando, ¿no?, de la fe, de la prudencia, etcétera, detalla todas las piezas de la armadura que debemos ponernos en nuestra vida espiritual. Tenemos que estar, amigos oyentes, en esto tampoco vamos a dar ninguna ilusión ni pintarlo color de rosa. Creo que todos tenemos experiencia de la vida y sabemos que esa vida en Honolulu sin problemas pues no existe, o si existe dura una semana, ¿no? La semana de vacaciones, pero y listo. Y ni siquiera, es decir, la vida es lucha. Todo cristiano especialmente debe estar muy, muy convencido, firmemente convencido de que la vida espiritual no es un desarrollo tranquilo de una vida anodina, insignificante, que no tiene historia. No. Hay que ir a terreno, hay que echarse a las gradas y hay que luchar. Y una lucha constante, dolorosa, donde a veces hay derramamiento de sangre, es decir, hay caídas, hay momentos oscuros, porque la lucha es contra el mal. Y como decimos, en realidad se acabará con la muerte. Es que precisamente cuando no haya lucha es porque estamos muertos. Es la lucha contra mí mismo, contra mi propia carne, contra las tentaciones, contra las pasiones, contra el pecado que llevo en mí mismo interior, por el pecado original y mis propios pecados personales que han creado una historia en mí
y que me tiran hacia abajo. Esto no se puede odiar, no podemos decir... Hay gente que dice, si todos somos buenos, y es verdad, en esencia tenemos Dios algo de bueno, ¿no? nos creó de esa manera, pero también hay que contar con el pecado original, que es un dogma de fe, que ha dejado nuestra naturaleza rota, caída, maltrecha. Y por lo tanto, para aspirar a una vida superior es un combate inevitable, hay que hacerlo. Pero además hay que ver el combate como una realidad extraordinariamente positiva. ¿Cuántas veces hemos visto que las dificultades nos ayudan a madurar, nos hacen mejores personas? Sí. Nos ayudan a entender a los demás. Porque cuando yo en mi propia carne sufro algo, entonces, ya entiendo por qué el otro... Que olvidarme de mí mismo también, hermana. Totalmente. Porque si tengo un dolor físico o espiritual o psicológico, al ver el sufrimiento del hermano también, me hago lo más mío pasa en segundo comprensivo, plano. Claro. Dice Santa Catalina de Siena que sin guerra no hay paz. Sin combate no puede haber victoria. ¿Cómo vamos a ganar si no luchamos? Por lo tanto, y este combate realmente es ahí donde nos purificamos, donde crecemos espiritualmente, donde aprendemos a conocer nuestra propia debilidad y la necesidad grandísima que tenemos de Dios, etc. Todo esto es muy positivo para nuestra vida y por lo tanto el Señor no nos lo va a quitar. No tiene nada que ver este combate espiritual y es compatible totalmente con la paz interior. Ya lo explicaremos. Muy bien, en el próximo programa, gracias hermana María Esther, a ti, gracias a Raúl que ha estado en el control, gracias. Nelly Álvarez se despide de todos ustedes y del programa Conócete a ti mismo y como siempre hacemos la mayoría de las veces, invitándolos a seguir escuchando la programación que con tanto cariño hemos preparado para ustedes en NSE Radio. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.